Una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el Chiquifriquis. ¡Wow! Bienvenidos a su podcast de Sexdualidad. Nuestro objetivo es ayudarte a desmenuzar la sexualidad desde un lugar humano, real y lleno de matices, dejando atrás los juicios y las etiquetas. Una sexualidad mucho más abierta. Yo soy la doctora Cori Jalfón. En Instagram me encuentras como @SexLifeDoctor. Mi propósito es compartirte reflexiones, herramientas y conversaciones que te ayudarán a conectar contigo mismo, con tus relaciones y con tu deseo de una manera consciente y auténtica. Siempre me acompaña mi co-host, Rodrigo Romano. No dejes de seguirnos en Instagram en SXDualidad. Esperamos disfrutes este episodio. Hola, bienvenidos. Estoy emocionadísima. Hoy hasta estoy nerviosa. Ya le dije a Adina que estoy nerviosa porque estas pláticas con Adina, wow, y este mujerón que está aquí conmigo, la neta, estoy muy agradecida que me hayas dicho que querías participar aquí. Yo estaba con una pena de decírtelo que, wow, para mí es un honor. Muchas gracias, de verdad. O sea, subiste una historia a Instagram hablando de sexo y dinero y la verdad es que es la combinación más lógica o más ilógica que hay en las relaciones humanas. O sea, este podcast tenía que pasar porque tenía que pasar. Me encanta y aparte que sea contigo, wow. Yo me he echado los libros de Adina, Chingonas y Dinero y ¿cómo Cabrona es? y Millonaria. Cabrona y Millonaria, que me encanta y me ha dejado muchísimas cosas. Y bueno, con toda esta parte psicológica que le vamos a meter hoy, me han venido como una lluvia de ideas enorme, ¿no? Que tiene que ver con juegos de poder, relacional, deseo, comprar, sexualidad, comprarse una identidad, un cuerpo, una experiencia, sexualizar mis actividades. O sea, me vino ayer como toda una lluvia de ideas que dije, todo el mundo, oímos mucho que el mundo se mueve por el sexo y el dinero. Y es verdad. Te lo voy a complicar un poquito más. Ambos son los sentimientos, las emociones y los manejos más primales que existen. Uh-huh. O sea, en el mismo lugar del cerebro en donde manejamos todos los sentimientos sexuales, es donde manejamos todos los sentimientos del dinero. O sea, que es en este cerebro primal, porque a fin de cuentas son dos cosas que hablan de nuestra supervivencia. Uh-huh. O sea, si no tienes cómo mantenerte y no tienes cómo reproducirte, así de simple, pues uh-huh, no hubiéramos crecido o desarrollado como humanidad. Y más allá del tema cerebral, una de mis antiguas psicoanalistas me decía que en el matrimonio o en el tipo de relaciones que tú quieras de pareja, las dos armas de intercambio que existen son el sexo y el dinero. Y tradicionalmente, hablando de las relaciones tradicionales, pues el hombre es el que proveía el dinero y la mujer es la que proveía el acceso al sexo. Y todos estos cambios modernos que era una relación transaccional, a fin de cuentas. Uh-huh. Y todos estos cambios modernos en la manera en que visualizamos el sexo y dentro de la pareja y en la manera que manejamos el dinero dentro de la pareja han cambiado enormemente. Es donde se habla de transgresión, en donde nos enfrentamos a esta necesidad o naturalidad de transgredir lo que nos venían enseñando. Son los dos temas más tabús que existen. Son los dos temas que más truenan las relaciones. Y son los dos temas que más cargas sociales y familiares tienen. Entonces, no puedes hablar de uno sin el otro. No, exacto. El consultorio está lleno de parejas que traen el sexo y el dinero a consulta y a veces está disfrazado, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de una pareja que vino hace poco y ella hablaba de un enojo que tenía porque habían perdido cierto estatus, ¿sí? Porque el marido había decidido dedicarse a otra cosa y todo eso les acarreaba una pérdida de estatus, a lo cual él se quejaba que entonces ya no había intimidad emocional, ya no había intimidad sexual. ¿De qué nos habla esto? Perdimos un estatus. No perdimos dinero porque no tenía nada que ver con el dinero per se, porque la economía dentro de la pareja estaba bastante bien, pero había una pérdida de estatus, lo cual nos indica que el dinero está ahí metido porque el dinero es el que les dio el estatus primario. Entonces, qué fuerte esto, ¿no? La verdad, y no me quiero meter a temas de sexo porque no sé nada de sexo, o sea, sí sé, pero no para hablar.
Como eres en el dinero, eres en la vida. Las actitudes que tenemos sobre el dinero, la manera en que nos vinculamos con la gente que nos rodea a través del dinero, habla de lo que somos. Y aquí es clarísimo. Él le dejó a dar a ella lo que para ella es importante y ella lo dejó de dar a él lo que para él es importante. O sea, a fin de cuentas es una lucha completa de poder tangible, intangible, queriendo, sin querer, pero pues, se vuelven estas dos fuerzas que nos regulan como parejas. Y es muy interesante. Sería interesante si no fuera tan trágico en la vida de mucha gente. Porque estudiarlo como un fenómeno, sí, el sexo y el dinero son pues está muy padre si viviéramos en un laboratorio. Claro. Pero es muy doloroso para muchísimas parejas. Y se vuelve el acabose para muchísimas parejas. Y se vuelve el acabose para muchísimas familias. Y se vuelve el acabose para la manera en que educamos a nuestros hijos. Porque ni los educamos bien en temas de sexualidad, ni los educamos bien en temas de dinero. ¿Cómo generamos una conciencia en cuanto, o sea, tú que te dedicas también, muchos años te dedicaste y te sigues dedicando a esta parte financiera? ¿Cómo generas una conciencia en cuanto a esto que está relacionado con quién eres, cómo te desenvuelves en la vida y hacia dónde es tu manera de decir, hacia allá tendríamos que ir? Yo creo que usaste una palabra fenomenal que es conciencia. Y la conciencia solo se puede generar a través de la autoevaluación y de ver en dónde estoy parado en la realidad. Uno de los grandes problemas que existe, y aquí voy a hablar del tema personal, luego ya se complica en la pareja, es que no estamos bien conscientes de cuál es nuestra situación financiera real como persona. Y esta situación me refiero a los pesos y a los centavos, a las deudas que tengo, a las inversiones que tengo, si es que tengo inversiones, a lo que gano, a lo que gasto, a todos los números, pero se refiere también a las actitudes que tengo en torno al dinero. Para mí el dinero es muy importante porque, o sea, lo que nos da seguridad del dinero no es los pesos y los centavos, porque para ti es una cantidad, para mí es otra. Exacto. Completamente diferente. Tiene que ver con esta capacidad que tenemos como personas o como parejas de cumplir lo que queremos cumplir con el dinero, sea estatus, sea compras, sea ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es evaluar, número 1, en dónde estamos parados financieramente como personas. Número 2, cómo vemos el dinero. Y número 3, cuáles son nuestros miedos en torno al dinero. Y me queda claro que si aquí cambiara sexo en todas las partes, estamos hablando de exactamente lo mismo. Y entonces, si yo ya estoy segura de cuál es mi situación, cuáles son las cosas que quiero, cuáles son mis miedos, me puedo sentar a platicar con mi pareja para que me cuente los demás. Si yo te digo qué cantidad de parejas conozco, que ella vive en una realidad, digo, para hablar de parejas heterosexuales, nada más como ejemplo, no porque tengan normalitas. Sí, o sea, y porque no quiero decir que no ocurran otras parejas, pero en donde ella vive en una realidad, él vive en otra realidad en cuestión de pesos y centavos. Ella no sabe cuál es la realidad de él no le quiere compartir a ella cuál es la realidad que viven y un día truenan las cosas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees que pasa cuando no puede haber esta comunicación? Porque, claro, yo lo veo en consulta que un tema tan grande que es el dinero que se usa todos los días para todas las cosas, de pronto en el consultorio es un tema, ya deja que sea un tema tabú, es un tema en el cual hay putizas, ¿sí? O sea, ¿qué pasa ahí que yo no puedo, y cuando tú hablas de saber dónde estoy parado yo, ¿en cuanto a qué? Saber en cuanto estoy parado yo económicamente, ¿contra qué o contra quién? Contra nadie, pero creo que hay ciertas cosas básicas que todo ser humano tiene que evaluar sobre su vida financiera antes de siquiera poderse sentar a platicar con el otro. Las partes se llaman finanzas personales por algo, porque hay una parte financiera y una parte personal. La parte personal, te lo dije, es qué quiero yo del dinero, qué me da seguridad el dinero, cuáles son mis miedos. Mi miedo es que mi marido se quede sin dinero y nos quedemos en la calle. Mi miedo es yo no poderme mantener sola. Mi miedo es no ser... Esos son los miedos y eso es mucho más
subjetivo, porque cada quien tendrá sus miedos. Por la y cada historia. y por la historia, y por la situación de cada pareja, y por la situación de cada persona, y por lo que te enseñaron, etcétera, etcétera. El tema financiero es un poco más generalizable. ¿Okay? ¿Qué necesitas saber de tu vida? ¿Cuánto dinero ganas o ingresas? Si es que ganas e ingresas dinero. ¿Cuánto dinero gastas? Para saber ahí en esa comparación entre el más que tengo, menos lo que gasto, cuánto dinero ahorro, cuánto dinero me sobra. Y ver si no estoy yendo a otras maneras para financiar mi vida. Si tengo ahorros, tengo inversiones que me permitan eventualmente conseguir mis sueños, eventualmente comprar, viajar, educar a mis hijos, retirarme. Un tema complicadísimo que diría yo que es el quinto es el tema de deudas y de créditos. ¿Debo dinero? ¿No debo dinero? ¿Cuál es mi actitud? ¿Hacia pedir prestado? ¿Hacia no pedir prestado? ¿Cuánto debo? ¿Me están rebasando mis deudas? ¿Tengo suficiente dinero para manejar mis deudas? ¿Las sé manejar bien? ¿Soy una bolsa rota en donde todo se me va? Híjole. Y el sexto punto es si estoy preparado o preparada para enfrentar una eventualidad. Porque uno no quiere pensar en tragedias, pero seamos sinceras, las tragedias, desde un divorcio, una separación, una muerte, desempleo, una emergencia, etcétera, etcétera, no se resuelven completamente con el dinero, pero sí son mucho más llevaderas con el tema del dinero. Por supuesto. Entonces, creo yo que esas son las 6 preguntas que cualquier persona se tiene que hacer y luego sentarse con su pareja. Bueno, si no vives en pareja, háztelas a ti. Si tienes hijos mayores de edad, también conversarlas con ellos. Y si vives en pareja, después sentarte con tu pareja y decirle, a ver, esta es nuestra situación, esto es mi situación. Esta es tu situación, ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué pasa? Que no se puede accesar a eso, porque te oigo hablar y estamos hablando de dinero, pero también te oigo entre líneas y estamos hablando de sexualidad. Sin duda. ¿Qué agarro, qué no agarro, dónde me voy, dónde no me voy, qué muevo por aquí, qué no le muevo por allá, qué necesito ahorita inmediatamente, qué voy a ir a prestar, qué voy a tener, qué voy a acceder? Ok. ¿Qué pasa ahí? Que la comunicación en la pareja se rompe, lo veo todos los días. ¿Qué estoy exponiendo? ¿De qué estoy hablando que genera tanta angustia, tanta ansiedad y tanto enojo? Porque sí hay un enojo. Digo, lo vemos muchísimo aquí en la sociedad mexicana, sobre todo por el machismo, en donde la mujer está súper rezagada, en donde la mujer no tiene los mismos accesos que los hombres, en donde no se le paga a la mujer lo que se le debería de pagar. Entonces, ¿qué pasa aquí que se genera como... Es como si estuviéramos evidenciándonos. Es como si estuviéramos hablando de... Me estás preguntando, pero estás sabiendo de mí, pero ¿hasta dónde te vas a meter? Hasta la cocina, pero estás dudando de mí, pero estás dudando de mis capacidades. O sea, ¿qué? Quiero entender, ¿no? Y esto es algo que siempre me pregunto en consulta, que tiene mucho que ver con la historia personal de cada uno, pero a grandes rasgos me encantaría desmenuzar. ¿Qué pasa en nuestra cabeza que no podemos accesar a sentarnos y hablar de, puta, esta es mi sexualidad, así la manejo yo quiero una relación abierta, quiero una relación cerrada, yo no creo en la monogamia, yo sí creo en no sé qué, a mí me gusta por atrás, a mí me gusta... Y el dinero viene pasando lo mismo, es muchísima amenaza. ¿Sabes qué? Ahorita que lo dices... Hablar de dinero con una persona, así sea tu pareja de muchísimos años o con cualquier persona, es como desnudarte la primera vez enfrente de alguien y te empiezas a dar cuenta que si te gusta, que no te gusta, le va a gustar, no te va a gustar cómo se ve la otra persona desnuda, no te va... Entonces, es desnudarte realmente enfrente de otra persona y no quiero menospreciar la desnudez física, que es complicada, pero hay una parte... muy íntima de la desnudez financiera. Porque eres lo que eres y no hay manera de taparla, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Tú alguna vez oíste a tus papás platicando educadamente de dinero? O algo, porque a mí mis papás, te voy a poner el ejemplo, me explicaron de sexualidad todo. O sea, porque pues, ¿cómo no vas a educar a tus hijos o a tus hijas sabiendo de sexualidad? Y vengo de una casa muy abierta, muy moderna, en donde desde que soy chiquita se me habla de todos los temas sexuales que puede haber. Nunca en mi vida me hablaron de una hipoteca. Nunca me mencionaron la palabra tienes que pagar impuestos. Nunca me dijeron deudas.
probablemente porque nunca pensaron que era importante. O sea, vivimos todavía en ese tabú que para mi generación era muy importante hablar con los hijos de sexo. Para mi generación con mis hijos estábamos muy aleccionados de que teníamos que hablar con nuestros hijos sobre drogas, sobre sexualidad responsable, sobre problemas de alimentación. Nunca nadie nos dijo que también les teníamos que enseñar que era un sete, ¿ok? Entonces, pues, no podemos hablar porque no tenemos la capacidad para verbalizar ni los conceptos muchas veces, ni el tipo de plática que se tiene que tener. Y la verdad, Cori, es que como parejas hemos evolucionado chueco. Porque nos sentimos como muy modernas, porque tenemos los mejores celulares y tenemos acceso a muchísima información. Pero todos estos tabús en las parejas, por un ejemplo, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Este tema de las mujeres que le sacan dinero al marido sin que él se dé cuenta. Este tema, y aquí te lo voy a ligar un poquito más a la sexualidad, de yo te perdono tus transgresiones si tú me compras o si tú me das. Que tampoco, o sea, que no habla de, o sea, no porque las transgresiones sean transgresiones, sino porque así se pagan y se cobran. Exacto. Este tipo de cosas. Es la moneda de cambio. Sí. Es del siglo XIV. Entonces, pues, todas estas cosas hacen como que un caldo de cultivo delicioso. Delicioso. Para el día que llegas y tienes que hablar de dinero porque se presentó una situación, sea un acabose. No, y ahorita que estás hablando de eso, me estoy acordando de una plática que tuve con mi hija hace poco que me decía, ma, realmente sí necesito entender, o sea, y ella me está hablando del alcance que tiene el dinero, porque me decía, ma, realmente sí necesito entender cómo le hacen. O sea, cómo le hacen tú y papá para pagar escuelas, por si nos queremos ir de viaje, la academia de bailes, el psicólogo, el súper, pero la nana, pero ¿cómo le haces? O sea, y ella me hablaba en un sentido de explícame cómo se gana ese dinero, cómo funciona en mi vida el dinero, y ella ya está en una edad en la que dice, ¿y yo cuánto tengo que ganar? ¿Y yo cuánto tengo que percibir? ¿Y qué es la moneda de cambio que yo voy a dar? ¿No? Porque también esto que hablas me vino a la mente el caso de una chica en la cual ella toda la vida viene de una familia como muy humilde, en la cual el padre las deja, la madre se pone a trabajar y la hija la ve como desde cero empieza a trabajar, y esto es muy común también en nuestro México. Y ella de pronto lo que siente cuando ya es adolescente, cuando tiene 18, 19 años, es que, puta, ojalá venga un hombre y me rescate, ¿no? Sí. Y vengo de este entorno tan humilde que en el cual ojalá alguien venga y me proteja porque hubo un padre ausente que no me protegió, a mí me dejaban con los tíos, por ejemplo. Sí. Y entonces hoy la vemos en un matrimonio en el cual, pues ella presta las nalgas, ¿me explico? Se las presta. Y cuando yo le hago, cuando hacemos conciencia, ¿y tú cómo accedes a tu placer sexual? ¿Y dónde está en ti tu placer sexual? No hay. No, te vuelves una prostituta mucho más cara, porque definitivamente. Sí. Y aquí ella está dejando ir dos cosas. El tema sexual, que tú lo hablas y tú lo sabes perfectamente. Pero también está dejando ir, y las cosas vienen parejas, el tema de el empoderamiento financiero y el poder eventualmente ella tomar decisiones que ella quiera. O sea, el caso de esta mujer, que me queda claro que es un caso súper común, podía haber ido de dos maneras. O de la manera que fue, que ninguna está bien, ninguna está mal. Claro. Así pasan las cosas. Claro. O entender que nunca tenías que depender de un hombre. Y a lo mejor llegar a un punto medio en donde decidías, bueno, voy a hacer una buena relación de pareja, pero no tengo que depender de él. Pero en los dos extremos hubiera sido, o sea, la consecuencia lógica de ver eso es que un hombre me mantenga o me vuelvo independiente. Sí, y no quiero nada que ver con hombres y que nadie me controle y que nadie me diga. Tendría que existir un punto medio. Pero te voy a decir algo, no solo en estos casos extremos y trágicos, que como bien lo dices, es la historia de un enorme número de mujeres en México, enorme número de mujeres. También en casos menos extremos, existe todavía este chip en muchas mujeres de tener que depender de un hombre. Y vas perdiendo tu capacidad, porque a lo mejor eres muy empoderada y trabajas y estudiaste y tienes la capacidad financiera de
de atenderte a ti, de no depender de nadie, y muchas veces por decisión propia o por decisión de la pareja, muchas mujeres dicen, voy a dejar mi vida profesional, voy a reducir mi vida profesional mientras se crecen los hijos, que esa es una decisión de cada pareja y de cada persona. Y te encuentras a mujeres en los 40 y muchos y 50 y pocos que no, o sea, que ya no tienen la posibilidad de mantenerse ellas solas y que no están particularmente en las mejores relaciones. Y te voy a decir algo. Creo que no están particularmente en las mejores relaciones porque es una causa-consecuencia. Porque también el depender excesivamente de una persona te hace no construir construirte y ser una buena pareja para tu marido. O sea, es causa y consecuencia. Sí, claro. Los hombres, todo. Sí, nos aprisiona. Todo. Nos podemos echar todo el rollo, pero también nosotros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué chip tenemos ahí? Que es como una renuncia al placer, ¿no? Si lo vemos en el lado sexual, es una renuncia a mis orgasmos, es una renuncia a mi cuerpo, una renuncia. Yo no tengo por qué sentir placer si ya me están dando esto. Y en el lado financiero es, voy a darme el lujo de no trabajar, pero no porque quiero, sino porque me voy a encargar de que él haga el dinero, de que él me proteja, y entonces estoy renunciando también a mi reconocimiento como ser humano de hasta dónde puedo llegar. ¿Qué nos mueve ahí? O sea, en hombres, como dices, me queda muy claro lo que sucede ahí. En la mujer, ¿qué nos pasa? Que le damos a otro el poder de nosotras. Y te voy a decir algo, no solo el poder, la responsabilidad. Claro. Y que, o sea, estamos hablando de relaciones en donde no hay violencia, o sea, no quiero... Sí. Pero también que joda para la otra persona ser el responsable de tus orgasmos y ser el responsable de tu empoderamiento. Total. O sea, sí, como pareja, sí compartes cosas, sí, todo. Pero hay un tema aquí que dices tú, estas mujeres que desean ser salvadas y que ahorita nos encontramos en una situación en donde pues ya no aplica. También para los hombres, el pintarlos como el todo proveedor, el que resuelve todo, etcétera, el que nunca se le cae el pelo, el que no tiene llantitas, el que tiene un corcel y que va cabalgando al castillo. Sí. Pues es una friega enorme porque tampoco él puede llenar las expectativas. Entonces, y es el tema, o sea, lo regreso a este tema que nos atañe aquí, que es la relación entre las dos cosas. Las expectativas que se generan en el otro sobre el otro y que nunca hablas, no tienen cómo acabar bien. O sea, no hay manera que acaben bien. Total. Y fíjate, este caso no queda ahí, y lo quiero poner porque creo que viene muchísimo al caso, cómo el mismo sistema nos va jalando, ¿no? Porque de pronto ella dice, voy a trabajar, ¿no? Yo quiero trabajar, yo quiero ganar mi dinerito, lo hice toda la vida, vi a mi madre trabajar, lo sé hacer, ya vi cómo ella se levantó. Ella empieza a trabajar, ella empieza a tomar decisiones. Me puedo ir acá, puedo salir a cenar, puedo comprarme unas cositas, y de pronto es un no. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Aquí tienes todo, aquí no necesitas nada. ¿Y qué nos sucede como mujeres? Que nos regresamos a este chip del año, quién sabe cuál, primitivo, primario, que es quédate en la casa. O sea, me pregunto a veces si este ADN de tú quédate en la casa a empollar nos sigue funcionando ahorita al grado de renunciar a todo esto que podríamos accesar. Te voy a decir algo. No sé cómo funciona el ADN. Yo creo que sí. La decisión... para cada mujer es diferente. Te voy a hablar aquí nada más de mi caso y las mujeres que conozco. El dejar a tu criatura cuando nace, cuando tiene 3 meses o 6 meses o 1 año y regresar a trabajar, sí es doloroso. O sea, digamos que es doloroso. Sí son decisiones que se vuelven más dolorosas porque nos han enseñado, y en este DNA sociológico, si lo quieres ver así, que las mujeres nos tenemos que echar para adelante, pero los hombres no ocupan los lugares que dejamos en la casa. Entonces se vuelve muchísimo más complicado. O sea, está chido yo salir a trabajar, pero oye, échame la mano con ciertas cosas cuando la paternidad y la maternidad es en pareja. Yo creo que sigue existiendo, sobre todo en mujeres de nuestra generación, a las mujeres jóvenes, velo tú en tus hijas. Las veo mucho más empoderadas y con este otro chip, pero a las mujeres de nuestra generación creo que hay
todavía un chip que tenemos ahí. Y los hombres también, porque ese argumento de no necesitas nada es minimizar a la persona, a decir lo único que necesitas tú es dinero. Y es estar aquí. Sí, o sea, no realización personal, no platicar de otras cosas con otra gente, no. Y es un poco este tema que existe en el miedo de lo desconocido. De las mujeres trabajando fuera de la casa, las mujeres o los hombres explorando su sexualidad de otras maneras, como cada quien quiera. Pues, o sea, es como el más vale malo por conocido que bueno por conocer. Que también aplicaría para, o sea, imagínate en un mundo ideal, esta mujer que pueda salir y que pueda trabajar, apoye o no financieramente su casa, va a ser una mujer mucho más interesante para su marido. Por supuesto. O sea, claro. Por donde la veas. Es como una amenaza, ¿no? De pronto para el hombre y para la misma mujer es como una amenaza de la capacidad, de hasta dónde puedo llegar yo. Y estaba pensando que el otro día hablaba yo de cómo podemos volver a la sexualidad una conversación constante. Y entonces que en vez de que yo diga, tengo que hablar de sexo, o no hemos hablado de sexo, o no hemos cogido y ya deberíamos, y entonces, ¿qué pasa? Pero no se habla y que se vuelve un tabú. ¿Cómo podemos volver aquí también la parte financiera, un ongoing conversation, en el que todo el tiempo estoy tratando este tema como si, ¿qué voy a comer ahorita? ¿Qué se me antoja? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué onda? ¿Cómo? ¿Por dónde? Yo creo que nadie quiere hablar de dinero. O sea, a diferencia de sexo, que, o sea, sí... Sí, podría resultar cachondón. Sí, ¿no? Yo creo que nos tenemos que obligar entre pareja a empezar a hablar de dinero. Porque una vez que empiezas, obligado, por decirlo así, y ahorita te voy a decir qué sugiero yo, pues entonces ya se hace un ongoing conversation. A lo mejor no es la más cómoda, a lo mejor no es la que esperas toda la semana, pero tampoco tomar vitamina D es placentero, no sé, te puedo poner un ejemplo, pero pues lo tienes que hacer. Lo que yo le recomiendo y le he recomendado mucho toda la vida a la gente es que tengas un financial date. Un date financiero una vez a la semana. ¿Quieres 20 minutos? 20 minutos. 20 minutos sin hijos, sin celular, sin tele prendida con la serie que estás viendo, etcétera, etcétera. 20 minutos a la semana para hablar de dinero. ¿Okay? Que cada quien lleve su lista de cosas. Te puedo jurar que al principio van a hablar de puras idioteces. ¿Quieres empezar hablando de cómo subió el precio del papel de baño en el súper? Adelante. Okay. ¿Quieres empezar hablando de cómo bajó la bolsa o cómo bajó el precio del petróleo, por hablar de cosas? Adelante. Pero 20 minutos hablar de temas de finanzas personales de la familia. Para por lo menos ir creando ese espacio de confianza. Y pasa lo mismo con el tema de la sexualidad. Tú no puedes llegar con tu pareja, por más años que lleves, a decirle que en los últimos 20 años no le has dicho, pero... Sí, claro. Te gustaría, te gusta, has hecho, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a sentar las bases de la comunicación y las bases y poner ahí reglas muy claras en donde... no hay faltas de respeto, no hay menosprecio a la opinión del otro y no hay amenazas o sobajación o sometimiento del otro. Porque si empiezas a tener un date financiero y 3 veces ella a él, él a ella, él a él, ella a ella, los tachan de estúpidos, va a durar 2 veces que la tengas. Claro, por supuesto. Ahora me voy un paso más para atrás, porque con todo esto que empiezas a decir, yo me quedo pensando, ok, esto es en el lado relacional, ¿sí? Pero, ¿cómo accesé yo? ¿O qué acceso tuve? ¿O qué relación tengo yo? Así que con mi cuerpo sexual, así que con el dinero. Porque todo es energía, ¿no? O sea, yo tengo que hacer una relación con mi cuerpo. Yo no tengo una relación con mi cuerpo. Yo constantemente estoy teniendo una relación con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy pasando por una etapa del ciclo vital, porque ya me cambió el cuerpo, porque estoy evolucionando, porque yo devengo en un cuerpo, porque es un cuerpo dado, pero no estoy sabiendo cómo relacionarme con él. Y lo vemos hoy por hoy en el cambio de identidad, por ejemplo, en el cambio de sexo, en el cambio de género. O sea, estamos teniendo una comunidad enorme que, gracias a Dios, tenemos diversidad y podemos decir que hoy no hay una identidad definida. Y por lo tanto,
no estoy teniendo una relación única con mi cuerpo, sino que todo el tiempo, por favor, véanlo así, me estoy relacionando con mi cuerpo. Ok, es un aprendizaje. Ahora, si como en el dinero, yo con el dinero, para entonces poderlo relacionar. Lo dijiste perfecto. La relación con el dinero es mutante. No es y es mutante por etapas de vida, situación socioeconómica, situación del mundo, angustias personales, etapas de la vida del hombre o la mujer, etapas de la relación, si es que estamos hablando de la relación. Creo que las tres temas que te dije en un principio son fundamentales. No hacerlos una vez y decir, bueno, ya los hice, ya así va a ser el resto de mi vida, sino estártelos preguntando, cuestionando y escribiendo constantemente. La parte de los números, de poner tu vida en números. La parte de cómo ves el dinero, qué es lo que quieres conseguir con ese dinero. Uh-huh. Y la parte de tus miedos de dinero. Uh-huh. Todas estas tres cosas van a ir cambiando si tienes hijos, si no tienes hijos, cuando los hijos se van de la casa, cuando tienes problemas con tu marido, cuando ganas más, cuando ganas menos. O sea, cada vez que exista un cambio de vida o cada vez que se te pega la regalada gana. O sea, también puede ser que ya cambié, o sea, estuve evolucionando y me doy cuenta que soy diferente persona a la que fui hace un año, no por nada en especial. Hacerte estas preguntas, hacer este análisis y entonces sentarte con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Te voy a contar te voy a contar cómo lo manejo yo con mi pareja y por qué llega a este punto. Tengo 5,000 años de casada y 5,500 años de relación. Tenía yo creo que 20 años de casada y yo no tenía idea de su situación financiera. Idea. Yo trabajo, vivo bien, en mi casa nunca ha faltado nada, etcétera, etcétera. Pero yo vivía, y mira que esto es estudiando economía, hablando de finanzas personales. O sea, completa y totalmente fake en ese sentido, porque nunca saqué el tema con él. Un día tuve una pesadilla de que se moría él. Y entré, no sé si entre el sueño, o sea, dormida o ya sabes, cuando te empiezas a levantar, me llegó este flashazo, hornazo, de que si él se moría, yo no tenía idea si debíamos dinero, si no debíamos dinero, si le tenía que pagar algo a alguien, si había seguro de vida, si tenía testamento, si... Ni idea, o sea, como una niña chiquita. Claro. O sea, ya teníamos ahí 20 años de casados, 3 hijos wow. Probablemente grandes, y si no eran 20, eran 15, o sea, ya, vaya. Sí. Y lo desperté a las 3 de la mañana y le dije, tenemos que hablar. Me dijo, sí, nada más espérame que amanezca, por favor. Y fue la primera vez que nos sentamos, él y yo, a platicar de dinero. Wow. O sea, qué fuerte, no es una conversación fácil, pero quiero pensar yo, habría que preguntarle a él. Creo que en el momento que nos hicimos más pareja financiera, no proveedor receptora, que es lo que habíamos sido, nos hicimos una mucho mejor pareja. Con todos los problemas que tiene, sin ser, o sea, en el tema financiero. Única y exclusivamente hablando de eso, en el momento que pudimos hablar desde mis miedos, porque salió de una pesadilla y le dije, mi miedo más grande es que te mueras y que yo no sepa qué hacer. Y ese, hasta el día de hoy, cuando me preguntan, ese es mi miedo más grande que existe. Pero ya no por necesidad de no saber qué hacer, sino por otras cosas. Pero me tomó 20 años, o 17, o 16. ¿Qué había atrás? ¿Cuál era la fantasía? O sea, si yo te lo pregunto hoy por hoy y puedas recordar ese momento, esos momentos tuyos, ¿qué era lo que tú le estabas poniendo inconscientemente a él? ¿Qué era lo que pasaba inconscientemente en ti? ¿Cuál es la fantasía que hay detrás para no hablar de la situación financiera? Número 1, ahorita me doy cuenta que me preguntas, es que lo estaba poniendo en una situación de responsabilidad total. Y absoluta. O sea, de una manera casi cruel. Porque, o sea, yo en toda mi vida financiera, o en toda mi vida de pareja, nunca se me ocurrió preguntarle, oye, ¿sí estamos bien
o te gustaría que yo te ayude con esto, o te gustaría que yo me encargue. Nunca, que no fue el caso, pero nunca ni siquiera tuve la humildad de preguntar, a lo mejor no solo soy yo la que lo necesita, a lo mejor él también necesita algo. A lo mejor él también necesitaría que lo ayude o que le eche la mano o que me encargue de ciertas cosas. Y ya no hables de aportar o no dinero o aportar más dinero o aportar menos dinero. A lo mejor él quiere que sea yo la que paga la tenencia de los coches. O sea, la luz. Sí, vaya. Que yo asuma cierta... Pero, número uno, ahorita que te lo estoy contando y que me estás preguntando, me doy cuenta de la soledad de la responsabilidad total de él. De tener la responsabilidad total, aunque haya sido capaz financieramente de solventarla. Sí, no importa, claro. Independientemente de eso, nunca haber tenido la humildad de decirle, oye, ¿te ayudo en algo? Número uno. Número dos, me da pánico la plática. Exacto. O sea, pánico. Es que es eso. O sea, yo creo que lo desperté también yo medio dormida y me podría haber salido fatal, ¿eh? Digo... habla también del nivel de madurez y tipazo que es Alfredo. Porque también me podría haber dicho, duérmete y, o sea, también... Ahí me encargo. Sí, ya ahí me encargo, etcétera, etcétera. Tenía una terapista que hablaba de que estas conversaciones difíciles, en todos los temas, hablaban del buen amar. Porque hay muchas maneras de amar a una persona, pero también hay un buen amar, en donde entiendes tú qué es lo que necesita la otra persona. Que a lo mejor te hace diferencia, no te hace diferencia, no tengo idea. Pero este buen amar fue un tema así. Número 3, si me hubiera enterado yo en ese momento de alguna sorpresa, no sé cómo lo hubiera manejado. Claro, porque también yo vivía en esta vida muy idealizada, como muchas mujeres. Con mucho dinero, con poco dinero, pero vives en esta vida. Si me hubiera dicho, ay, qué bueno que me preguntaste, fíjate que sí tenemos un problema. Sí, hay un problemita. Sí, pequeño, o sea, yo conozco muchas parejas en donde una plática así o no plática porque explota, te das cuenta que el hombre tiene millones de pesos en deudas o fraudes. Si me hubiera dicho algo ahí, no tengo idea qué hubiera hecho, pero pasó como pasó. Estoy muy agradecida como pasó, pero para que la gente vea que incluso yo que estoy muy acostumbrada a hablar de estos temas. Es que hay una ansiedad, hay como una ansiedad del dinero, un temor del dinero, cuando, o sea, este sueño, esta pesadilla que te despierta, hay un temor a entrarle, ¿no? Porque tú sabiendo de esto, pero entonces me voy a poner de igual a igual. O sea, quiero saber, quiero quitarme el velo. Tiene que ver con desnudarnos otra vez, quitarnos el velo y decir, esto es lo que sucede, esto es lo que hay, esto es lo que no hay. Es una vulnerabilidad total, creo, entrar a hablar del dinero y del sexo. O sea, y hay un miedo detrás, y hay una comodidad de atrás, y hay una fantasía de que todo está bien, porque por eso no se habla, ¿no? Todo está bien, todo está manejable, todo se puede solucionar, o yo lo soluciono, tú encárgate de la casa. Sí. O sea, está muy cabrón todo lo que sucede porque sí genera mucha angustia. Y nunca sabes qué te va a contestar la otra persona. Claro. O sea, y te pásalo tú al tema de sexualidad, de proponer cosas nuevas, etcétera, etcétera. Tú abres las puertas a la conversación esperando que las cosas salgan como tú crees que van a salir. Sí. Pero no necesariamente van a salir así. Exacto. O sea, a veces, y es más, seguro es más cómodo. No te diría que es mejor, pero seguro es más cómodo la falsa tranquilidad que la verdadera realidad. Totalmente. Porque no sabes qué te van a contestar. Sí, claro. ¿Me pones el cuerno? ¿Para qué quiero saber? No, idealmente es como preguntar, ¿soy la mujer que más te gusta en la vida? Sí, claro. ¿Para qué? O sea, idealmente te contestan sí, pero si te dicen que no... O si te dicen la verdad. Sí, deja que no. Sí. Si te dicen la verdad. O sea, me gustan tus piernas, pero hay mejores hombros, ¿no? Sí, o sea, lo que sea... Es algo, creo que estamos tocando un tema importante que es la verdad, ¿no? Sí. ¿Qué tanto accesamos a la verdad? ¿Por qué tenemos esta doble moral de la cual aquí en sexualidad hablamos muchísimo, ¿no? Cómo se mueven cosas y todo el mundo lo sabe y están pasando mil cosas, pero la verdad no se dice. Ahora, te voy a decir algo y te voy a complicar el tema de sexualidad.
en la sexualidad hay diferentes verdades. O sea, no hay una verdad absoluta. En el tema del dinero puede no haber una verdad absoluta, pero hay ciertas verdades que se acercan a lo verdadero. Totalmente. O sea, o me alcanza el dinero o no me alcanza el dinero. O debo mucho o no debo mucho. O estoy haciendo fraudes o no estoy haciendo fraudes. O pido un crédito o no pido un crédito. O gano más. O sea, no es que sean verdades absolutas y de ahí cada quien las interpreta como sea. Pero sí hay como que parámetros más medibles y objetivos de lo que es la verdad. Total. O sea, Total. La sexualidad va en un rango de... Es mi verdad, sí. claro, son mis preferencias, es mi creencia, claro. Y puede ser de A más B más C, o sea, lo que tú quieras. Con el dinero, pues sí hay ciertas cosas. La realidad está cabrona, pero en la realidad es que o te alcanza o no te alcanza. O tienes que pedir un crédito o no tienes que pedir un crédito. O te tienes que poner a trabajar o puedes tomar más tiempo libre. O sea, no hay... O sea, eso no, ¿cómo lo manejas? O sea, No, claro, es una verdad cruda. con la realidad no te puedes pelear. O sea, con la realidad mundana y de necesitar cumplir ciertas cosas que son las que te permite el dinero, con eso no te peleas. Y no hay más. Totalmente. Creo que nos genera muchísima angustia y mucha ansiedad hablar de estos temas, que por eso creo que no se hablan tanto y pueden generar tanta confusión, tantos desencuentros y también a veces muchos encuentros, ¿no? Pero hay muchísimo por lo que trabajar y creo que tiene que ver con acercarse cada quien a cómo lo quiere manejar. Y sí, tienes toda la razón, cómo lo quiero manejar, pero basado también en una realidad, porque hay una realidad. Mira, muchas veces me dicen, es que quiero leer un libro que me diga cuánto tengo que ahorrar, la pregunta más común que recibo es, ¿qué porcentaje de gastos comparto con mi pareja y cuánto pone cada quien, etcétera? No hay recetas de cocina. O sea, en temas financieros sabemos que tenemos que hacer un pastel, pero hay diferentes maneras de llegar al pastel. Y depende enormemente de muchísimas circunstancias. O sea, sabemos que esta casa tiene que salir adelante. ¿Cuáles son las maneras en que va a salir adelante? Los dos vamos a poner la misma cantidad de dinero, cada quien pone una parte proporcional de su sueldo, tú te encargas de estos gastos y yo me encargo de estos gastos, yo me tomo un año sabático y tú me mantienes. O sea, hay muchísimas maneras de llegar a encontrar la cuadratura de este círculo. Ahora, siempre y cuando, y aquí hay, ni una está bien, ni una está mal. Siempre y cuando sea en base a la comunicación, no en base a imposiciones, que ambas personas estén contentas con el arreglo, y estos arreglos no son eternos, firmados con sangre y imposibles de deshacer. Ahora, ¿de qué dependen estos arreglos en cualquier tema? Depende de la situación de la pareja. Definitivamente, tener más dinero te permite estar más holgado y tomar una mayor cantidad de opciones. O sea, es un hecho. De las preferencias de la pareja, tanto de él como de ella, como de ambos. Claro. O sea, porque el tema del dinero de la pareja es una relación de tres. Es tu vida financiera, mi vida financiera y nuestra vida financiera. Las situaciones particulares o coyunturales por las que estén pasando. La cantidad de dinero que gane cada quien. Las ideas sobre el dinero que tiene cada quien. O sea, depende de muchísimas cosas. Las situaciones particulares, lo que te duele. Pero mientras sean comunicadas, mientras ambas personas estén de acuerdo, realmente de acuerdo con la situación, y mientras estas puedan evolucionar, no hay correcto e incorrecto. Y creo que también podríamos meter, no sé si estés de acuerdo, ¿qué te parece el tema de la impulsividad y la conciencia, ¿no? Porque cuando hablamos de dinero también hay muchísima impulsividad porque yo quiero, yo necesito, yo deseo, yo es ahorita, y ahí vemos la combinación perfecta de intercambios que se pueden hacer entre hombres, mujeres, todo. Y la conciencia de los límites también, ¿no? Hablamos de conciencias, hablamos de límites, hablamos de impulsos, y esto también lo hablamos en la sexualidad, ¿no? Que no sea una sexualidad impulsiva, o si es una sexualidad impulsiva, ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Yo creo, y ahí me estoy aventando un clavado porque la que vas a ver de esto eres tú,
que entre mejor comunicado estés con la persona, menos necesidad o a estos impulsos. Porque de cierta manera los impulsos son un reto. ¿Okay? Entonces, entre más comunicado y más abierto sean, pues, menos arranques impulsivos van a haber. Ahora, no hay vida financiera perfecta. Tú puedes haber hablado con tu pareja de que tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto, y alguien se va a acabar equivocando, metiendo la pata, y se vale, y no pasa nada, siempre y cuando, yo creo, exista, bueno, una cosa que redunda en otra. Para hablar de sexualidad en la pareja, y para hablar de dinero en la pareja, tiene que existir una enorme humildad. Una enorme humildad que te permite entender que tú no eres el poseedor de la verdad universal, no eres el capataz de la otra persona, ni el juez de la otra persona. Y la humildad también para pedir perdón cuando te equivocas. Entonces, creo que esas son las cosas que permiten que estos arranques, que seguro van a haber, los errores que seguro van a haber, las cosas que no platicamos o que sí platicamos y que tú no cumpliste o yo no cumplí, tiene que existir esa humildad de pedir perdón y de aprender de tus errores, porque si no te vuelves un abusivo financiero que es recurrente. Y para cerrarlo, estoy pensando también en términos de la sexualidad, por ejemplo, las infidelidades, ¿no? Tú puedes quedar, tú puedes hablar, tú puedes estar en una comunicación, pero finalmente el deseo está, los impulsos están, somos seres deseantes que queremos, y esta sociedad también nos ha llevado a quiero más y quiero todo el menú y no me puedo parar. Y entonces wow, ¿no? ¿Qué acuerdos vas a hacer con tu pareja? Y que esos acuerdos se pueden romper y que esos acuerdos se van a romper y que cómo volvemos a construir entonces una vida financiera o una sexualidad que nos lleve a qué. Hay que preguntarnos, ¿no? ¿A qué queremos, pues? Sí, que yo creo que a fin de cuentas lo que necesitamos construir es una vida en donde tú estés mejor, yo esté mejor y nosotros como pareja, como familia, estemos mejor. Sí, siempre cuidándonos, ¿no? Sí. Por supuesto. Okay. Muchísimas gracias, Adina. Gracias. Qué honor tener esta conversación tan deliciosa. Síganme, por favor, en redes, @SexLifeDoctor o @SXDualidad para que vengan más tips sobre sexo. Adina, ¿dónde te pueden encontrar? @AdinaChel en Twitter y en Instagram. Gracias. Sexualidad. Una producción original de Troop.